Padre Señor, en esta hora volvemos delante de ti, pidiendo, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, pidiendo que me ayudes como predicador a hablar a esta congregación con la habilidad que solo tú puedes dar, Señor, no con mis propias fuerzas, sino con tu unción, Señor, con la que tú prometes darle a todo siervo tuyo en este planeta que te sirve a través de la palabra, Señor. Ayúdame a limitarme solo a tus palabras, a la verdad que ellas enseñan. Y ayúdale y recuérdale a la congregación, Señor, que a pesar del predicador, tú has escogido este medio para el domingo, Señor, con la congregación reunida, hablar a tu iglesia a través de hombres imperfectos que usan tu palabra. Padre, ayúdanos en lo que la palabra se va predicando, a estar conscientes de las verdades que se están enseñando, a aplicarlas a nuestros corazones, y que sea tu Santo Espíritu moldeándonos y transformándonos para tu gloria. Háblanos, Señor, que tu pueblo escuche. Habla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien, mis hermanos? Está un poco alto. ¿Está bien así? Sí, un poquito alto, ¿eh? Un poquito. Ahí. Mis hermanos, estamos en el capítulo 4 de Gálatas, por la gracia del Señor. Versículos del 8 al 20, si el Señor lo permite. Todavía falta un poco para terminar la carta, pero ya casi estamos completando este espacio donde Pablo está explicando la teología que él le está proponiendo a los Gálatas, lo que él le quiere enseñar a los Gálatas con respecto a la ley y a los judaizantes. Y ya casi en una de las últimas de las porciones, que es la que nos toca hoy, estaremos viendo qué quería el Señor decirle a través de Pablo a los Gálatas y qué quiere el Señor decirnos hoy. Le hemos puesto por título a este sermón, Reenfócate, reenfócate. Y es una exclamación y es un llamado al mismo tiempo de parte del Señor a cada uno de nosotros. Y yo quiero que ahora te hagas ese llamado en lo que yo lo vuelvo a decir. Reenfócate. Pero reenfócate ¿en qué? Reenfócate ¿en qué? ¿Y cómo me reenfoco? Primero quisiera decirles algo. Este es el título, Reenfócate. Pero antes de adentrarnos más en el tema, quiero recordar dos contextos para entender un poquito mejor lo que significa la palabra reenfocarse. En la cultura, específicamente en la pintura, enfocarse significa centrar la atención y el interés en un aspecto o elemento específico de la obra o del proceso creativo. O sea, una persona que es un pintor, él se centra en la obra, él se centra en un elemento específico. No siempre su enfoque está en toda la obra. Él comienza enfocándose en algo y a partir de ahí es que va a comenzar a trabajar. Pero el pintor no para ahí, solo en ese primer enfoque, sino que tiene que enfocarse más. Entonces el pintor empieza a pensar en qué estilo particular, qué técnica específica usará para lograr ese objetivo que tiene, donde él está enfocado. Pero la cuestión no para ahí. El pintor tiene que seguir enfocándose más, reenfocándose más y más. Y ahora tiene que pensar en qué herramientas y qué materiales va a usar para poder lograr su objetivo. Entonces lo que hemos dicho es reenfocarse en el sentido de seguir enfocándose. Tú te enfocas, pero te tienes que enfocar más y más. Quiero que veamos una segunda ilustración en otro sentido. Quizás en esta tarde algún oftalmólogo y quizás tenga más conocimiento de esto. En la visión, reenfocarse o enfocarse se refiere a la capacidad del ojo de ajustar su enfoque para ver objetos claramente, tanto de cerca, los que tienen astigmatismo, como de lejos, los que tienen miopía. Este proceso se llama acomodación y es crucial para una visión nítida. O sea, usted está mirando algo de cerca y usted tiene que de pronto enfocarse. Usted estaba desenfocado, su vista está desenfocada y ahora usted, si pestañea le va a ser mejor. Usted parpadea y se enfoca mejor, pero de pronto usted quiere mirar un punto de lejos, haga la prueba si quieren, lo que vamos hablando, y usted se da cuenta que no lo ve de la primera. Entonces usted se queda mirando y se vuelve a enfocar hasta que tiene su centro
de manera correcta, su ojo está mirando de manera correcta aquello que usted debe mirar. Mis hermanos, en nuestra vida espiritual pasan estas dos cosas. Con respecto a la visión, si nosotros estamos desenfocados completamente de nuestro Señor Jesucristo, desenfocados completamente del Evangelio, nosotros tenemos que tornar nuestra visión de nuevo, reenfocarnos de nuevo en Cristo y en su Evangelio, como la ilustración de la visión y el ojo. Puede que tú te encuentres aquí en esta tarde, pero casi viniste a rastras, estás más apartado, tienes más un pie en el mundo que aquí, o quizás estás aquí y no eres creyente, simplemente estás porque viniste para cumplir. En ese sentido, la ilustración que aplica a tu vida, en lo que estaremos hablando esta tarde, es enfócate en Cristo. Reenfócate en Cristo. Mira a Cristo para que puedas ver el valor de Cristo, para que puedas ver la belleza del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Pero también tenemos otro grupo de hermanos aquí que dirán, pastor, ya yo estoy enfocado en Cristo, yo estoy buscando al Señor, yo estoy enfocado en el Evangelio. Mi hermano, la cosa no para ahí. Tenemos que seguir reenfocándonos, tenemos que seguir profundizando. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Evangelio no es la puerta de entrada para decir sí creo o no creo, sino que el Evangelio es para cada día, para todos los creyentes. Mis hermanos, atiéndanme en un momento. Necesitamos urgentemente reenfocarnos en el Evangelio. Necesitamos urgentemente, mis hermanos, reenfocarnos en el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Otra manera de decirlo es para que Cristo, y me gusta más esta, sea conformado en nosotros. Nosotros estamos aquí, estamos enfocados, pero el Cristo que se ve en nosotros, si nosotros fuéramos una pintura, es un Cristo defectuoso. Por ilustrarlo de alguna manera, tenemos las pestañas de Cristo, quizás la nariz de Cristo, pero hay muchas partes en nosotros que no dan la imagen de Cristo. Que si alguien nos mira, no está viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos reenfocando completamente y radicalmente en Jesucristo para que esa imagen de Cristo sea formada en nosotros. Si hasta este momento, por la gracia del Señor, usted está convencido de que usted necesita hacer un cambio en su vida, y aun cuando usted creía que usted estaba bien, ahora usted se está dando cuenta de que tiene que seguir reenfocándose en Cristo, porque los hijos no mienten, los cónyuges no mienten, y la familia quizás le deja saber muchas veces, ahí, está fallando en esto, está fallando en esto. Y es verdad, gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por esas personas que nos aman y se acercan a ayudarnos a seguir creciendo. Y te estás preguntando, ¿cómo me puedo reenfocar? ¿Cómo yo puedo poner mi mirada en Cristo para que se siga formando la imagen de Él en mí? A la luz de este texto, el apóstol Pablo le da a los Gálatas 3 maneras en las que ellos pueden reenfocarse de nuevo en Cristo, en las que ellos pueden volver toda su mirada a Cristo y a su Evangelio, y ellos pueden disfrutar de la gracia de Dios en su vida y caminar ahora por fe, caminar ahora en la gracia del Señor y no en sus propios esfuerzos. Y la primera manera, y es el primer punto que nos va a ocupar, es rompiendo relaciones con cualquier cosa que nos esclavice. ¿Usted quiere saber cómo usted se puede reenfocar en Cristo? ¿Usted quiere saber cómo la imagen de Cristo se va a empezar a formar más y más y más en usted? 1, rompa relaciones hoy mismo con cualquier cosa que le esté desviando la atención de Cristo y que lo esté esclavizando. Leíamos hoy por la mañana en la clase de misiones un joven que se acerca a un pastor y le dice, estoy viendo pornografía, ayúdame, pastor, a salir de aquí. Y el pastor le dijo, sencillo, cuando tú vuelvas ¿quieres hacer un pacto conmigo? Sí, lo voy a hacer, pastor. Perfecto. Cuando tú vuelvas a ver pornografía, comprométete conmigo que vas a cogerla a las 2 y la vas a lanzar al río. Está bien, pastor, lo voy a hacer. El joven no vio más pornografía. Si muchos de nosotros hiciéramos eso, hiciéramos un pacto de sello en nuestros ojos, no solo con la pornografía, con cualquier cosa que está absorbiendo nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra fuerza, Cristo sería más formado en nosotros. Pero vamos al texto, versículo del 8 al 11, tenemos nuestra primera división. Y estamos hablando de que debemos romper relaciones con todo aquello. Cuando digo todo aquello es cualquier cosa que nos esclavice y que aleje nuestra mirada de Cristo. Versículo 11, aunque es desde el 8, vamos a leer el 11.
Y en el 11 el apóstol Pablo dice, me temo que yo haya trabajado en vano con ustedes. Me temo que las horas que he pasado trabajando de manera ardua, esa palabra ahí, trabajo, no es cualquier palabra. Esa palabra en el griego es un trabajo arduo, un trabajo hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Hasta ese nivel había trabajado Pablo con ellos, hasta no tener fuerza, hasta fatigarse, y haya sido en vano, haya sido por gusto todo el esfuerzo que haya pasado con ustedes. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque los cristianos de Galacia ahora querían adentrarse en una nueva forma de esclavitud. Ellos eran esclavos como gentiles. El evangelio llegó a su vida. Ellos florecieron en el evangelio de la gracia de Cristo. Ahora vienen estos judaizantes y ahora están ahí luchando y ya entrando en una nueva forma de esclavitud para su vida. Versículo 8. Como lo dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Ustedes como gentiles eran esclavos de sus deidades. En otro tiempo, antes de conocer el evangelio, ustedes eran tan esclavos como los judíos de la ley. Asimismo, eran esclavos ustedes, pero de sus deidades. Ustedes hacían lo que tuvieran que hacer por su sistema religioso. Habían varios dioses en la región de Galacia, pero habían dos muy destacados. Uno era el dios Sebasio. Sebasio era el dios del cielo frigio, el dios de la agricultura, el que prosperaba todas las cosas. Y antes de ser cristianos, ellos hacían rituales para ganarse el favor de Sebasio. Tenían que hacer muchos rituales para que Sebasio los pudiera bendecir. Tenían que hacer actos peligrosos con serpientes, donde las serpientes los podían morder y perder la vida, pero lo hacían por amor a Sebasio, para que Sebasio los pudiera bendecir. Había otra diosa que, si no me equivoco, creo que en Madrid hay una plaza que se llama así, que es la diosa Cibeles, y era la diosa madre indígena. Esta diosa madre indígena requería nada más y nada menos que los sacerdotes se tenían que castrar. Si tú querías ser sacerdote de Cibeles, tenías que castrarte. O tenían que hacer sacrificio. Si me pueden subir un tin ahora. Yo creo que me lo bajaron mucho. ¿Está bien? No, está bien. Yo estoy sordo entonces, no me hagan caso. Hay que ponerme una referencia. Es que me empiezo, no me escucho y entonces grito más. Sí. Entonces, mis hermanos, lo que le estaba diciendo, esa diosa Cibeles, parecido a la ley judía, y esto es lo interesante de esto, tenían que sacrificar animales, tenían que hacer ofrendas de sangre y tenían que volver a sacrificar animales y a sacrificar animales, porque ¿cómo contentas a Cibeles? Si no es a través de los sacrificios. Versículo 8, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué ellos le hacían antes de ser cristianos? Servían. Y esa palabra servir no es un servicio como nosotros en la iglesia. Eran esclavos de Cibeles. Ellos eran esclavos de los dioses que ellos tenían, los gálatas los que tenían, pero todos nosotros teníamos nuestros dioses antes de conocer al Señor. Verso 9, ¿qué es lo que pasa, Pablo? Las cosas cambiaron, Gálatas. ¿Qué fue lo que cambió? Mas ahora, conociendo a Dios. Dice, no, espérate. Lo que les quiero decir con que ustedes conozcan a Dios no es este conocimiento mental que nosotros tenemos de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen a Dios? Todo el mundo levanta la mano. Yo conozco a Dios. A eso no es a lo que me refiero. ¿Y qué dice Pablo? O más bien, siendo conocido por Dios. Y esto lo cambia todo. Porque no es que tú conoces mentalmente a Dios. Es que Dios un día te abrió la mente a ti para que tú pudieras ver cuán pecador tú eres, tú te arrepintieras de tus pecados y tú pudieras conocerle, pero con fe, con una fe viva que, por decirlo de alguna manera, sale de nuestro corazón. Y ahora nuestros afectos y nuestras pasiones pasaron de estar en Cibeles, no me acuerdo cómo se llama el otro demonio, en Sebasio, y pasan ahora a Cristo. Ese es el conocimiento que Él se refiere. Nosotros fuimos conocidos por Dios. Si Dios no nos conoce, ninguno de los que estamos aquí le pudiera conocer a Dios. Si hoy nosotros podemos decir, gracias Señor porque soy cristiano,
es porque un día el Señor nos conoció a nosotros. El Señor fue quien operó, actuó y todo para su gloria y el bien de nosotros. ¿Cuál es el problema? Y ahí viene la pregunta central de esta primera porción. Hermano, si ya Dios los sacó de ahí, ustedes estaban esclavos en el mundo, ¿cómo es que ustedes quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nosotros tenemos una frase en mi país, dice, salimos de Guatemala para entrar en Guatipeor. Yo no sé si eso se entiende en otro país. Pero salieron de un problema para entrar en otro problema más, mi hermano. ¿Y cuál era el problema? Los judaizantes con las cosas que le estaban proponiendo. Rudimento, la palabra rudimento en griego es elemento. Y esos elementos, Pablo adrede dice que esos elementos eran débiles y eran pobres. No tenían fuerza ninguna para operar nada de afecto en ellos para Dios. Eran débiles, no tienen poder para salvarlos, no tienen poder para hacer que ellos sean más santos, para hacer que ellos amen más al Señor. Y no solo eran débiles, eran mendigos, eran podioseros, es lo que significa. Eran pobres rudimentos. Y ellos ahora, al permitir que los judaizantes robaran su atención, se estaban volviendo a otro sistema de esclavitud, mis amados hermanos. Me gusta la imagen que utiliza el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2 al 22, no lo vamos a leer, ustedes se lo saben de memoria, pero cuando él habla, él dice, ¿cómo es que os volvéis? ¿Cómo ustedes se quieren volver? Escuchen la imagen que utiliza Pedro. Segunda de Pedro 2, 22. Y es la imagen del perro que vomita. Cualquiera de nosotros que hace, vomita y se va. El vómito nos da asco, pero el perro vomita y él regresa al vómito y se come su vómito. Y la segunda imagen es que viene después la de una cerda. ¿Saben lo que es una cerda? Un lechón, una cerda. Me gusta más la palabra puerco, pero no sé si la entienden. Una puerca del 31. Y esa puerca, tú la terminas de fregar, tú la pones blanquita y limpiecita con olor. Y yo no sé qué tienen ellas, que ellas van para el lugar más sucio del corral y allí se revuelcan y se ensucian. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros nos apartamos del evangelio de la gracia de Cristo para buscar cualquier otro medio de justificación en otra cosa que no sea el evangelio de Jesucristo. Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Querían adentrarse en todo ese sistema litúrgico y en todo ese sistema ritual de adoración y de celebración de los judíos. En algún momento, cuando ellos escucharon el evangelio de la gracia, el apóstol Pablo le dijo, mire, ustedes para convertirse en cristianos, ustedes tienen que circuncidarse, como ya han venido tratando en la carta. No, ni aún Pedro, él recuerda en la carta, ni aún Pedro fue obligado. En algún momento él le pidió a ellos, mira, ustedes se van a convertir, pero ustedes tienen que dejar de comer carne de puerco, ustedes tienen que dejar de comer estas cosas. No, le dijo, crean en Cristo y serán salvos. En algún momento él le pidió que tenían que hacer las fiestas anuales de los judíos, como la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, o celebrar cada 50 años el año de jubileo. No, en ningún momento él le pidió ninguna de esas ceremonias. En algún momento el apóstol Pablo le dijo, ahora ustedes sí están convertidos, pero recuerden cada domingo traerme un lechoncito, una vaca, yo la voy a sacrificar en nombre de ustedes y ustedes quedarán perdonados. ¿El apóstol Pablo les pidió eso? No, el evangelio de la gracia no requería ninguna de esas ceremonias, ninguna de esos sacrificios, ninguno de esos esfuerzos externos, mis hermanos. Por la condición del hombre, estaban adentrándose de nuevo en hacerse esclavos de esta propuesta de los judaizantes. Entonces, Pablo iguala la superstición de los gentiles. La superstición de los gentiles, ¿qué hace? Te hace esclavo. Y estas leyes ceremoniales y todas estas leyes de los judaizantes para justificación y para salvación, ¿qué te hacen? Esclavo también. Lo que les está diciendo, están saliendo de una cosa, se están adentrando en otra. Estaban cambiando la libertad de la gracia por volverse esclavos de un sistema. Pablo no niega el valor de la ley, ya habíamos hablado de eso. La ley entonces no tiene ningún valor. No, Pablo no ha negado el valor de la ley, ni la tiene en poca estima. Pablo sabe cuál es el poder de la ley.
Y Pablo estima el pecado y sabe que la ley nos ayuda a restringir el pecado y sabe que la ley nos lleva a Cristo y sabe que la ley nos muestra nuestro pecado. Él sabe el valor de la ley. Martín Lutero, en su teología con respecto a la ley y el evangelio, escribió lo siguiente. Escuchen bien, mis hermanos. La justificación por la fe, el mensaje del perdón gratuito de Dios, no quiere decir que Dios sea indiferente al pecado, ¿ok? La justificación por la gracia no significa que Dios es indiferente al pecado. Que el perdón sea gratuito no significa que a Dios no le importe el pecado. No se trata sencillamente de que Dios nos perdone, porque en fin de cuentas nuestro pecado le tiene sin cuidado. Y algunos creen que esa es la gracia de Dios. ¿Tú eres pecador? Perdonado, ya, de todos modos. Ese es Dios nice que quieren las personas. Al contrario, Dios es santo y el pecado le repugna. Cuando Dios habla, el contraste entre su santidad y nuestro pecado nos aplasta, y esa es la ley. Y eso es bueno, mi hermano. Es bueno que la ley ponga el pie aquí sobre su cuello y nos oprima para que nos muestre que le estamos fallando a un Dios santo, para que nos muestre que estamos yendo en contra del Señor. Cada vez que usted ve algo que no debe ver, usted está pisoteando la gracia del Señor. Cada vez que usted le habla de una manera incorrecta a su esposa, a su esposo, a su hijo, usted está pisoteando la gracia del Señor. Cada vez que usted hace cualquier cosa que a Dios no le agrada, debería hacernos sentir mal. Nuestra manera de hacer negocio, cualquier cosa. Y hasta este momento está bien. Pero no se vaya ahora sin terminar el mensaje, por favor. Pero es bueno que la ley presione nuestro cuello. Es bueno sentir esa presión de que le estamos fallando a un Dios santo. Porque cuando dejamos de sentir esa presión, empezamos a vivir yo no digo esa palabra nunca, como nos da el deseo. Esa palabra la dicen solo los dominicanos, yo no soy dominicano. Empezamos a vivir como nos da el deseo. Continúa Lutero. Pero al mismo tiempo, Dios pronuncia su perdón sobre nosotros. Estamos en el cuello, en el piso, la ley aplastándonos en el cuello, y Dios pronuncia su perdón sobre nosotros. Ese perdón es el evangelio. Y es tanto más grande por cuanto la ley es sobrecogedora. No se trata entonces de un evangelio que nos da a entender que nuestro pecado tiene mayor importancia, sino de un evangelio que precisamente, debido a la gravedad del pecado, se torna más sorprendente. ¿Y qué es lo que quiere decir Lutero? Mis hermanos, deberíamos vivir tan agradecidos con el Señor de que nosotros estábamos ahí, esclavos de nuestros rudimentos, ya sea como gentiles o ya sea como judíos, y que nosotros no teníamos cómo salir de ahí, y que Dios a través de su evangelio nos libera de esa situación. Mi hermano, nuestros corazones deberían estar circulando felicidad y gozo y alegría por nuestro Señor Jesucristo. Lo que a veces las tuberías están tupidas. Por eso necesitamos reenfocarnos. Hermano, nosotros éramos esclavos del pecado. Todos los que estábamos aquí, de una u otra manera, éramos esclavos del pecado. Teníamos nuestros ídolos. Quizás tú no tenías ninguno. Mi familia era una familia comunista. Al principio no había ninguno, pero mi papá se acercó a la brujería y empezó a aparecer en una zapatera del cuarto, una Santa Bárbara, después una Caridad del Cobre, después un San Lázaro, después tabaco, después kilo, después collares, después resguardo. Y me acuerdo que yo para el pre me ponía un collar amarillo para que los muchachos me cogieran miedo. Y andaba con el collar aquel escondido y los muchachos le tenían un miedo a eso. Y para que no se metieran conmigo, mira, yo creo en la brujería. Eso era como una carta de presentación delante del Señor, delante de las personas. En algún momento, los testigos de Jehová se acercaron a mi mamá y empezó a creer en un Dios ahí difuso, pero de alguna manera empecé a escuchar que brujería, primero nada, comunismo, después brujería, después un Dios difuso. Hasta en algún momento llegó el evangelio a mi casa, mi mamá empieza a ir a una iglesia cristiana y ahí todo fue diferente. Y por la gracia del Señor, todo, poco a poco el Señor nos ha ido convirtiendo y ha ido abriendo nuestras mentes para que corramos a Cristo. Pero éramos esclavos, mis hermanos. Ya sea un pensamiento filosófico como el comunismo, éramos esclavos, estábamos formateados, ese era nuestro Dios. Ya sea del dinero, ya sea de estos ídolos que conocemos, ya sea de la iglesia católica. Todos aquí éramos esclavos de algo, mis hermanos. Seamos sinceros, estábamos atrapados en cuerpo y alma contra Dios. Estábamos manchando el nombre de Dios, ya sea ignorándolo, porque no queríamos saber de Dios, decíamos que éramos gnósticos, que nosotros sí éramos ateos, o abiertamente pecando contra Él. Pero Él, a pesar de nuestra indignidad, nos conoció.
Entonces, ¿dónde es que Dios nos rescata a nosotros, mis hermanos? Cuando ya estábamos bien y viviendo bien, no. Allí fue donde Él nos rescató, de donde no podíamos salir y donde nadie debía mirarnos por nuestro hedor. El Señor no tenía ni por qué acercarse a nosotros, porque el pecado nos hacía horrible para Él. Y de allí fue donde nos salvó. Pero Él, a pesar de nuestra indignidad, nos conoció, abrió nuestro entendimiento para que creyéramos, para que cayéramos en sí y dijéramos, ¿qué es esto que estoy haciendo? Y empezaste a preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo lo otro? ¿Y por qué si a Dios le agrada esto, no lo estoy haciendo? Y empezamos a preguntarnos, ¿a dónde voy? Y empezamos a correr a Cristo como el único medio para salir de esa condición. Nosotros, ninguno aquí corrió a la ley para que la ley lo librara. Más ley no te puede hacer libre. Cristo y su gracia te pueden hacer libre. Hermanos que están aquí y están meditando en apartarse. Tú estás aquí, pero tú estás pensando, me voy de la iglesia, me voy al mundo, ya yo no quiero seguir al Señor. Ya yo no puedo con el cristianismo. Hermano, si Dios te sacó de la esclavitud del mundo, ¿cómo tú vas a pensar que regresando al mundo tú vas a volver a ser libre? Esa es la peor necedad que tú puedas encontrar. Tú te sientes que no puedes caminar más con Cristo, que lo que el cristianismo te impone es demasiado para ti, pero tú estás pensando en volver a los rudimentos del mundo, en regresar al mundo para ser feliz, mi hermano. Eso es una necedad, perdona que te lo diga. Tu mejor lugar es con el Señor. Es enfocarte en Cristo, es ser sincero con Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Su yugo no es como nosotros pensamos. Hermanos, que no están pensando en apartarte, pero estás cruzando la línea de la gracia y entrando en terrenos de liberalidad. Estás pecando contra tu Dios y puedes terminar esclavo de nuevo. Ahora tú no eres uno que has pensado en apartarte, pero eres uno que por tus constantes descuidos estás cruzando una línea fina, delgada y peligrosa. Tu final puede ser nefasto porque tú no eres tan fuerte como piensas. Mis hermanos, cuidado que nadie se crea de tan fuerte y no caiga. Mis hermanos, nosotros somos demasiado débiles, no somos tan fuertes. Tú no haces nada con una mujer en una oficina conversando, deja la puerta abierta. Porque si ese día tu esposa te peleó, lleva 3 semanas peleándote, porque pasa en cualquier matrimonio, y tú estás solo con esa mujer en esa oficina y te dice, ay, qué bonita te queda esa camisa. Tú no eres tan fuerte y viceversa, las hermanas que por diferentes razones tienen que salir a la calle y están operando rodeadas de hombres y su esposo de pronto le empieza a salir barba y se le empiezan a salir canas y se le van cayendo los dientes. Entonces viene aquel que tú crees que es perfecto. Ay, él siempre está arreglado, seguro no tiene hijos, tampoco tiene esposa, vive solo. Y está ahí enamorándote a ti y tú te estás dejando endulzar el oído. Cuidado, mis hermanos, no estemos cuidando esa línea. Y así podemos seguir ilustrando y ilustrando. Ilústrese usted mismo esto, mis hermanos. Aplíquese usted mismo esto. Piense si usted está cruzando una línea delgada que usted no debería cruzar. Hemos dicho, para pasar al segundo punto, necesitamos urgentemente reenfocarnos en el Evangelio para que Cristo sea conformado en nosotros. Segundo punto, ¿cómo lo hacemos? Ejercitándonos en la gracia de Dios. No solo nos reenfocamos, tenemos que empezar a practicar cómo funciona esa gracia dentro de nosotros. Tenemos que hacer ejercicio con la gracia, si quiere verlo de otra manera. Tenemos que fortalecernos en la gracia del Señor. Hablamos en estos días, creo que era el viernes, todos nosotros tenemos un legalista dentro. Todos nosotros en algo caemos en legalista. En el caso de mi esposa nos reímos porque ella es legalista en unas cosas, yo soy legalista en otras, pero todos tenemos un legalista dentro. ¿Cómo es la única manera? Ejercitarnos más y más en la gracia del Señor. Ejercitarnos más y más en la gracia del Señor. Versículo 12. Y vamos a ver una petición, pero un ejemplo también. ¿Cuál es la petición? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Qué les está diciendo Pablo cuando le dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo? Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Lo que les está diciendo es, cuando le dice que sean como yo, es descansen en la gracia de Dios, como yo descanso en la gracia
del Señor. ¿Y cuál es el ejemplo? Recuerden cuando Él fue y le predicó a los gentiles, que los incluía a ellos mismos, a los Gálatas. Era prohibido por los judíos que un gentil conviviera, conviviera con los gentiles y que comiera lo que ellos comían y quisiera lo que ellos hacían. Y el apóstol Pablo, descansando en la pura gracia del Señor, porque entendía que la salvación era por gracia, no por obra, fue allí y compartió con los gentiles. Y fue y le llevó el evangelio y fue, convivió con ellos. Por eso cuando Pedro estaba sacando el pie y se estaba alejando de los gentiles porque venían los judíos, lo resistió cara a cara porque era digno de condenar. No sé si recuerdan el contexto. Él lo hizo porque ahora ellos no lo pueden hacer. Háganse como yo. Descansen en la gracia del Señor. Yo también, el ejemplo, yo también lo hice con vosotros. Y ahora viene una nota preciosa y es: ningún agravio me habéis hecho. Les quiero leer primero, antes de hablar de este final, primero los Corintios. Vamos a primero los Corintios 9, versículos del 19 al 23, para entender un poquito más lo que dijimos anteriormente. Primero a los Corintios 9, 19 al 23. Yo creo que esto debería ser una norma en nosotros. Primero a los Corintios 9, del 19 al 23, dice la palabra del Señor. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? Primero los Corintios 10 dije, perdóname mis hermanos. Primero Corintios 9, 19 al 23. Sí, es este. Y el otro también sirve, pero bueno, por eso fue que me quedé ahí. Es que todo sirve, mi hermano. De verdad, no se lo digo jugando, es que si seguíamos leyendo ahí me embullaba también. Vamos allá. Primero los Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Tiene que leerlo en su casa suavecito de nuevo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, ojo, de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mi hermano, tenemos que hacer esto práctico. Si Pablo llegaba con los judíos, y en carta lo vemos que va a regresar y se va a rapar y va a hacer lo que tiene que hacer, él lo va a hacer para que el evangelio siga progresando. Pero si Pablo estaba con los gentiles y él tenía que comer lo que tuviera que comer, él tenía que hacer lo que estaban haciendo ahí, siempre que no fuera pecado en contra de Dios, él lo iba a hacer para predicarle el evangelio, para que el evangelio siguiera progresando. La pregunta es, ¿por qué Pablo podía hacer esto? ¿Era un hipócrita? No, descansaba en la gracia del Señor. Descansaba en la gracia del Señor. Y dice al final de nuestro versículo que estábamos leyendo: ningún agravio me habéis hecho. Hermanos, Pablo sabía dos cosas antes de entrar en esa parte todavía. Pablo sabía la imposibilidad de la ley de justificar y de santificar, pero Pablo conocía el poder de la gracia para salvar y para mantenernos en pie de manera obediente buscando la gloria de Dios. Pablo sabía que la ley no podía ni justificarnos ni salvarnos, pero Pablo sabía que solo por gracia es que nos vamos a mantener en pie y solo por gracia es que podremos llegar al final, nunca por nuestros propios esfuerzos. Por favor, Gálatas, reenfóquense en la gracia de Dios. Y ahora sí, del 12b al 16, del 12 al final, no B, ya el C casi. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Escucha esto: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, algo parece visible, antes bien me recibiste como un ángel de Dios. ¿Cómo lo recibieron? Como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?
¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿O cuál es su intención? Él está intentando por todos los medios de mantener una buena relación con los Gálatas. Él ama a los Gálatas y él ama el Evangelio de Cristo. Era más fácil decirle: Gálatas, excomulgados, váyanse, hagan lo que ustedes quieran, se acabó, ustedes son unos necios, ya yo no puedo más con ustedes. Pero sin embargo, él les recuerda: mis hermanos, ustedes no me han hecho nada malo a mí. Yo recuerdo con tanto agrado, con tanto ternura cuando yo llegué aquí al principio, y cuando yo llegué al principio cómo ustedes me recibieron, y yo tenía una enfermedad que no se ponen de acuerdo los teólogos qué enfermedad es, para parecer si era algo que quizás se podía ver con la vista y que podía ser motivo de alejarse, de desagrado de la persona, quizás algo que se podía ver, pero aún así se le acercaron, lo atendieron, lo curaron, y dice que lo amaron como si Pablo fuera Cristo. Él les estaba ministrando el Evangelio y por esa sencilla razón ellos lo amaban como si Pablo fuera Cristo. Y él les dice: ¿dónde está esa buena relación que teníamos? ¿Dónde está esa alegría que ustedes le daban a verme? Esa alegría que ustedes le daban a tratarme. Ustedes se podían hasta sacar los ojos. Pero él mismo responde: ¿cuál fue el problema? Me he hecho pues vuestro enemigo solamente ¿por qué? Por decirle la verdad del Evangelio. A veces no queremos escuchar la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio nos espanta, nos asusta. Mi hermano, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por restablecer todas las relaciones siempre entre todos los hermanos, entre todos nosotros los unos con los otros, para que el Evangelio siga adelante. Pregunta: ¿dónde está esa felicidad que tenían? ¿Dónde está? ¿Cuánto amor por este siervo del Señor, aún en malas condiciones? Pablo quiere restablecer esa hermosa relación, pero no a cualquier precio. Pablo quiere restablecer esa hermosa relación, pero no a cualquier precio. ¿Qué es lo que no está en juego? La verdad, el Evangelio. Mi hermano, hoy aquí pudiéramos ser quizás 100 personas más. Es muy fácil. Empecemos a quitarle un poquito al Evangelio. Y vengan y una predicacioncita de 15 minutos y rentamos unos músicos profesionales y decimos cosas que las personas quieran oír, como: el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, tu matrimonio va a estar bien. Yo no te puedo garantizar que tu matrimonio va a estar bien. Yo te puedo suplicar y rogar: perdona a tu esposa, pídele perdón, conversen, comuníquense. El Evangelio es suficiente para restablecer tu matrimonio, pero yo no te puedo decir esa serie de mentiras con tal de que haya más personas. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Yo no les puedo quitar el Evangelio de la gracia, que es el único que salva, que sostiene y que nos lleva a la meta. Si eso es lo que está en juego, si el Evangelio está en juego, que es una doctrina primaria, yo no puedo, mis hermanos, ceder. Yo lo que quiero es que nos llevemos bien y que ustedes regresen al Evangelio de Cristo. Le voy a utilizar una pequeña ilustración para poder entender algo de esto. Pensemos en Manolo. Nadie lo conoce. Qué bueno. Gloria a Dios. Manolo tiene mucho trabajo. Manolo está trabajando 10, 11, 12 horas diarias. Manolo está estresado. Manolo tiene problemas en su matrimonio. Y en toda esa situación Manolo empieza a descuidar su tiempo devocional. Pasa un día, no tiene tiempo devocional, pero él descansa en la gracia. Él dice: mañana lo tengo. Pero lo pasa mañana y no tiene su tiempo devocional y dice: pasado lo tengo. Y la gracia se va estirando tanto que, como dice Pablo, la gracia se coge para la gracia. Y así no va. Y en ese mismo descuido de Manolo se empieza a ausentar a las reuniones entre semana en la iglesia. Falta una reunión. La gracia del Señor. Tranquilo, estoy cansado, mi familia. Señor, tú sabes. Pero falta 2, falta 3, falta 4. De pronto Manolo se encuentra esporádicamente viniendo los domingos solamente. Pero para cómo Manolo empieza a faltar los domingos, porque él está cansado y él tiene muchos problemas. En esa debilidad espiritual, Manolo hace algo que no debe hacer. Y Manolo se encuentra un link, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que soy pastor, en Messenger, en Instagram, en todas partes, yo no sé con qué permiso, te empiezan a poner link y link y link de cosas. Me imagino que quizás hasta a las mujeres les puede pasar. Y se te ocurre la valiosa idea de tocar uno de esos links y de entrar y de ver algo que no debes ver. Por ponerles un ejemplo, puede ser un negocio ilícito, puede ser asesinar a una persona en una fajazón,
Cualquier descuido de nosotros, cuando nos descuidamos espiritualmente, lo que viene después es un desastre, mi hermano. Lo que viene después es un desastre. ¿Qué debe hacer Manolo? ¿Qué debe hacer Manolo? Más reglas, más restricciones, más medidas para poder salir de ese enredo que se metió de la pornografía, o para ahora no estar visitando lugares que no debe visitar. Ahora Manolo empieza a ir a la discoteca, Manolo empieza a tener reuniones que antes no tenía, y a tomar ron, y a fiestar, y a bailar. ¡Wow! Y su familia en la casa, pero él se ha descuidado tanto que ahora él está en esa bobería, porque no hay otra manera de decirle. Y en ese descuido, ¿qué hace Manolo? ¿Se pone más reglas? Sí, se las puede poner y pueden funcionar por un tiempo, pero las reglas no te van a sostener toda la vida. ¿Qué necesita Manolo? Reenfocarse en el Evangelio de Cristo. Manolo necesita ir de rodillas delante del Señor y pedirle perdón. Y Manolo necesita restablecer su comunión con el Señor como un hombre o como una mujer bíblica con toda su fuerza. Aguantar la Biblia y leer la palabra y buscar congregarse y buscar acercarse al Señor y buscar llevar lo suyo delante del Señor y pedirle al Señor y reconocer que Él no tiene fuerza. Y esa es la única forma, reenfocándose en Cristo, que Manolo podrá salir de la situación en la que él mismo se metió por su propio pecado. Más reglas no nos van a ayudar, mi hermano. Les utilicé ahorita la ilustración de la lactó. Bota la lactó. Esa es la única medida. Pero si nosotros pusimos las restricciones, nosotros saltamos las restricciones. Nosotros sabemos cómo engañarnos. Yo me acuerdo de los jóvenes, cuando trabajaba con los jóvenes en Cuba, iba a ver al hijo del pastor, el hijo del pastor, que es un pecador igual que todos. Y me recuerdo que el hijo del pastor tenía pornografía escondida en la computadora. Y yo no sabía cómo. Y en la confianza yo les preguntaba y ellos me dejaban hasta revisar. Y resulta ser que yo no sabía eso es fácil. Ustedes lo saben, que las carpetas se esconden, se toca un clic y las carpetas desaparecen. Y por la gracia del Señor me lo contó y pudimos trabajar para la gloria del Señor. Mis hermanos, la gracia del Señor es la única que nos sostiene en pie. No más reglas. Necesitas regresar al Señor y pedirle al Señor que te devuelva tu devoción y tu amor. Por eso es lo que te va a impulsar a buscarle más. Eso es lo que te va a impulsar a servirle, a quejarte menos, a deprimirte menos. Es regresar a tu comunión con Cristo. No quieras sentirte inocente o más santo haciendo cosas, circuncidándote, absteniéndote de alimento, guardando fechas religiosas, haciendo rituales. No, ya Cristo murió por ti. Descansa en la gracia de Dios y serás libre. Y esa gracia de Dios te va a hacer amar la ley del Señor, te va a hacer amar su palabra, pero ya no como una carga pesada, sino que ahora, porque la ley de Cristo habita en ti y amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, ahora para ti no matarás, no es una carga. Ahora para ti un nuevo ídolo no es una carga. Ahora guardar los mandamientos del Señor es frescura en tu corazón, porque la gracia te hace libre. Y la gracia es la que opera de esa manera en ti. ¿Cómo se ve? Cristo es nuestra mayor observancia. Dice que guardaban los días de reposo, los meses, los tiempos y los años. Pero Cristo es quien debe ser nuestra mayor observancia. Cristo es quien debe ser nuestra mayor celebración. ¿Cuál es la fecha más importante para un hijo de Dios? La resurrección de Cristo, mi hermano. No hay evento de más celebración para nosotros que celebrar que Él no se quedó en la tumba, que Él resucitó al tercer día, porque si Él no resucita, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos. Hasta ese momento, todo lo que pasó, si Él no resucita, no tuviéramos salvación y no tuviéramos vida eterna. Por lo tanto, nosotros deberíamos la vida entera celebrar que Cristo resucitó. Esa es nuestra fiesta. Celebrar cada domingo que Él resucitó. Cristo es el verdadero tabernáculo. A ese es el que tenemos que celebrar. ¿Por qué? Porque representa la presencia de Dios en su pueblo. En Él la gracia y la verdad se revelan plenamente. No necesitamos aquel tabernáculo hecho de manos de hombres. Necesitamos a Cristo para disfrutar de la verdadera presencia de Dios. Para nosotros es mejor entrar en un cuartico con velas y con música india que ir de rodillas en medio de una cueva, en el baño, donde sea, y postrarnos delante de Cristo. Ahí está la presencia del Señor. Cristo no solo es nuestro verdadero tabernáculo, Cristo es nuestra verdadera Pascua.
el único y suficiente Cordero sacrificado para nuestra salvación. Nosotros no necesitamos, cuando viene la resurrección, hacer comiditas, sacrificar alimentos. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros. Nosotros no tenemos que guardar ninguno de esos rituales. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro Señor. Él es nuestro liberador. Él fue el que nos sacó del pecado. Solo por su fuerza, por su sacrificio, salimos de todos los pecados que nos tenían atrapados. Bebida, mujeres, discotecas, lo que fuera que te tenía atrapado a ti, droga. Solo a través de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Él es el verdadero año de jubileo. Él es el verdadero año de jubileo que trae verdadera liberación, verdadero reposo y verdadera restitución. Mi pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces la gracia de Dios? Y si tú en algún momento has conocido la gracia de Dios, tú sabes de qué estoy hablando. La gracia de Dios es algo que nosotros podemos no solo conocer con la mente, pero sentir en nuestro corazón. Si la respuesta tuya es no, no esperes una hora más. No esperes un minuto más, no esperes un segundo más. Corre a Cristo. Y dile, Señor, hasta ahora he estado tratando por mis propios medios de acercarme a ti. Yo quiero conocerte de esa manera que está diciendo ese muchacho ahí. Yo quiero creer en ti para salvación. Porque lo que puede que esté pasando es que el milagro de la salvación no ha ocurrido todavía. Reconoce que eres un gran pecador y cree en Cristo para salvación. Pero si tu respuesta es sí, la pregunta es, ¿por qué estás agitado? ¿Por qué estás tan agitado? Tratando de justificarte y santificarte por tus propios esfuerzos. Necesitas cambiar la fórmula. Si comienzas con la gracia, la ley de Dios no necesita entrar ahora en tu vida. Lo que necesitas es descansar y esforzarte más en esa gracia del Señor. Y verás cómo eso te va a llevar a una devoción mayor con tu Dios. A un mayor servicio, a un mayor de nuevo con tu Señor. Último punto, mis hermanos, para terminar. Hemos dicho, necesitamos urgentemente reenfocarnos en el Evangelio para que Cristo sea conformado en nosotros. Y dijimos, ¿cómo? Primer punto, rompiendo relaciones con cualquier cosa que nos esclavice. Necesitas romper ya toda relación con cualquier cosa que te esclavice. 2, ejercitándonos en la gracia de Dios. Y tercer punto, dispuestos a sufrir hasta que Cristo sea conformado en nosotros. Versículos de 17 a 20. Vamos a leer primero el 17 y el 18. Esto es en vivo, esto es lo malo de las cámaras, pero es lo mismo. Amor, tengo un libro en la mochila que se llama Asombro, que alguien me lo alcance. Versículos 17 y 18, perdón, mis hermanos, se me olvidó el libro. Y quiero leerle algo. Versículos 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Perdónenme, mis hermanos. Gracias. Dice el texto, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. La intención de los judaizantes era que estas personas dejaran de seguir el liderazgo de Pablo para que los empezaran a seguir a ellos. Así de sencillo. No estaban amando verdaderamente a las personas, sino que estaban buscando personas que los siguieran en su empresa y personas que los siguieran en lo que ellos querían enseñar. Ahora tenemos que ir al contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los judíos nacionales, no los judaizantes estos, que habían creído en Cristo, pero le estaban añadiendo el sacrificio de Cristo, los que no creían que Cristo era el Mesías, los judíos nacionales, ellos estaban persiguiendo de alguna manera a los cristianos. Recuerda cuando el apóstol Pablo va con carta y lo que le pasa a Esteban y después va camino a Damasco. Y los judaizantes, como una manera de un poquito esquivar esa persecución, entonces ellos dicen, tenemos la fórmula perfecta. Sí creemos en Cristo, pero seguimos guardando todas estas ceremonias, estas cosas, y ya no se meten con nosotros. Y ahí querían arrastrar a los gálatas. Pero no eran porque lo amaban de verdad,
era porque los querían alejar de lo que para ellos estaba mal, que era el único evangelio de la gracia de Jesucristo, para que el creyente viva para la gloria del Señor. Versículos 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mi hermano, yo no he sufrido dolores de parto nunca. Las mujeres sí, pero es terrible. Pero yo sí he estado con perritos pariendo, con perritas pariendo, con cerdas pariendo, con chivas pariendo, ayudándolas en el parto a sacarle los chivitos, y es terrible. Usted ve cómo esos animalitos arañan el pie, arañan el piso, sobre todo cuando el animal es más grande que la capacidad que ellos tienen para expulsarlo. Esa es la misma ilustración que Pablo trae aquí. Al ser creyentes que crean solamente en el evangelio, que vivan para la gloria de Dios, es algo doloroso, mi hermano. No es fácil. Nosotros somos pecadores, los que estamos discipulando, pero los que estamos discipulando también son pecadores. Y es una tarea imposible para nosotros, pero posible para el Señor. Pablo estaba sufriendo en su interior constantemente, como esa hora, ese ratico que las mujeres están dando en cinta. Hermano, si uno sufre al ver sus hijos no buscar de Dios, si nosotros, los que somos padres, de pronto vemos que nuestros hijos no están buscando a Dios y sufrimos, imagínate cuánto más nosotros sufrimos cuando nuestros hijos estuvieron aquí en la iglesia un día, cuando yo en la iglesia de Cristo, y ahora no están con nosotros, no quieren venir a la iglesia. Piensen en eso, yo sé que hay padres en esa situación. Así se sentía Pablo. Esta gente se estaban alejando del evangelio de la gracia. Él los está tratando como creyentes, pero recordamos las palabras de 1 de Juan capítulo 2. Se fueron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Si ellos persistían en esta idiotez, el resultado es que nunca fueron creyentes. Posiblemente sí son creyentes, y por eso él le está diciendo, reenfóquense en el evangelio porque ustedes son creyentes. Están pecando, yo lo sé, pero la gracia de Dios los puede sacar de ahí y puede volverlos a poner de pie, amando y sirviendo a ese buen Señor que un día ustedes amaron y sirvieron. Para Pablo, el no caminar en el evangelio de la gracia de Jesucristo era inconcebible. Y dice el texto que lo dejaba perplejo, lo dejaba confundido, lo dejaba perdido. Los gálatas debían reenfocarse, mirar a Cristo de nuevo para que verdaderamente pudieran ser transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, el desear que otros sean conformados a la imagen de Cristo es una tarea ardua. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos. Pablo, Pedro, lo leíamos ahorita en 1 de Pedro capítulo 4, pero toda la carta. Pablo en muchos textos, ahorita leeremos primero los Corintios. Trabajar con pecadores es un trabajo duro, es un trabajo agotador, es un trabajo arduo. Sobre todo cuando tú quieres que los hermanos, ya sea en el discipulado o como pastores, reflejen la imagen de Cristo en su matrimonio, en su manera de hacer negocio, en su manera de acercarse al Señor. Es un trabajo que desgasta, es un trabajo que cansa, que debilita, que en muchas ocasiones te da mucha alegría, pero también te da mucha tristeza. Cuando más feliz estás, te enteras de que tal hermano hizo tal disparate o el otro hizo lo otro. Y eso no es para hacer sentir mal al hermano, sino que ahora sabes que tienes ese hermano en esa situación que no está viviendo para la imagen de Cristo, más tu propio corazón sucio, que también lo tienes que llevar a vivir para la gloria del Señor. Nosotros tenemos ejemplos en la historia. Yo se lo he citado en otras ocasiones, pero en esta semana lo estaba leyendo de nuevo. Hay un personaje en la historia que se llama Julianillo. Era un pequeño hombre que ayudó a entrar Biblias en España. En España los reyes, la reina Isabel y el rey, ellos no querían dejar que entraran Biblias en España. Tenían cerrados los puertos, las carreteras, donde quiera que tú llegabas había una requisia y te revisaban todo para que no pudieras entrar Biblia. Y este hombre se le ofrece a Juan Pérez de Pineda, que hizo una Biblia bastante fiel hasta que después llegó la de Cipriano de Valer y Casiodoro de Reina, y este hombre le dijo, yo voy a ayudarte a entrar la Biblia. Pero tú lo veías y era un hombre chiquitico, según cuenta la historia, medio jorobado, medio feo, que cualquiera diría, ¿y este para qué sirve? Pues para dar su vida por el Señor, para dar su vida por el Evangelio de Cristo, porque tenía la convicción que solo por a través de la palabra del Señor las personas iban a ser transformadas, iban a vivir para la gloria de Dios. Y tomó barriles compartimentados, puso la Biblia abajo, puso vino arriba
Y los reyes se estaban volviendo locos. Decían, pero ¿cómo hay Biblia en España? ¿Qué es lo que está pasando? Un hombrecito así solo, en su caballo, con sus barriles, entrando Biblia. Y una de esas Biblias llegó a un convento en Sevilla, donde estaba Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Y estos hombres han hecho, en parte, primero uno, después el otro, esta Biblia que nosotros tenemos hoy. Y muchas otras que hay también, que han hecho otros hombres. ¿Por qué? Porque tenían la certeza, la convicción de que la palabra de Dios puede refocarnos en Cristo y puede transformar nuestras vidas. Y por eso él estaba dispuesto a pagar el costo que pagó Pablo. Al punto tal que cuando este hombre lo apresaron, lo llevaron a la hoguera. Y dos sacerdotes hasta última hora querían que él se arrepintiera. Decía, arrepiéntete de lo que estás haciendo y te libramos de aquí. Y él le dijo, ustedes, no recuerdo el término si son unos perros, pero les digo, es sucio lo que ustedes están haciendo. Y ese pequeñín cogió 2 palos, se lo puso en la cabeza y se lo puso en los hombros. Y dijo, si yo tengo que morir por Cristo, yo voy a morir. Pero yo no me voy a retratar de vivir para la gloria de Dios, para que otros conozcan la gloria del Señor. Y así dio su vida por Cristo. Pero eso no significa que la obra no sea agotadora y que el trabajo canse. Este es un libro que le recomiendo a todos, Asombro, de Paul David Tripp. Algunos hemos leído literatura de Tripp. Es un hombre que lleva muchos años en el ministerio, un hombre muy preparado en la palabra, pero aún así miren lo que le pasó a este hombre. Dice la página 145, por si se compran el libro un día. Ha sido muy difícil escribir este capítulo. Al hacerlo, he estado atravesando uno de los periodos más estresantes y desalentadores de mi ministerio, en mi ministerio. He intentado tomar buenas decisiones y he fallado más de una vez. He sido atacado por personas que me amaban. He tenido deseo de renunciar. He pensado, olvídate del ministerio, olvida la iglesia. Solo quiero irme a donde nadie me conozca y vivir una vida tranquila. Estoy cansado de tratar de ayudar a otros y a cambio ser atacado. Estoy cansado de las dificultades y el estrés. Estoy cansado de los asuntos privados que se hagan públicos. Estoy cansado de orar y orar sin que nada cambie. De hecho, las cosas solo parecen empeorar. Estoy cansado de sentirme solo e incomprendido. Pero él sabe que él no está bien. Él sabe que eso es lo que pasa en su corazón, pero que esa no es la solución. Y continúa. Es vergonzoso escribir estos pensamientos y sentimientos, pero reflejan mi reciente estado. Me he percatado de que en los últimos 6 meses no me he estado predicando Isaías 40 a mí mismo. Mientras lo predicaba a otro, contemplaba mi ministerio sin la esperanza fortalecedora de Isaías 40, donde el Señor es el que renueva la fuerza. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero la esperanza está en Jehová. Dará nueva fuerza y como las águilas volaremos, correremos y no nos cansaremos, porque nuestra esperanza está en Jehová. A él se le había olvidado eso. Y te metes en ese círculo de conmiseración y conmiseración y terminas dejando el ministerio. Por la gracia de Dios no fue lo que le pasó a él. Mis hermanos, este capítulo me recordó que es imposible enseñar, predicar o escribir sobre verdades que yo mismo no creo necesitar desesperadamente. Si dejo de creer que soy la primera persona que necesita leer lo que escribo, debería dejar de escribir. A medida que leas este libro, y para que lo sepan, por favor recuérdame y ora por mí. Ora para que Dios me ayude a vivir las cosas que escribo con valor y esperanza. Y ahí empieza a tratar unos capítulos preciosos que se los recomiendo a todos, unos temas, la ansiedad, el control, la adicción, la depresión, y empieza a hablar de todos esos temas bajo la gracia del Señor. Amado hermano que te encuentras aquí hoy, necesitamos urgentemente correr a los brazos de Cristo. Si descuidamos nuestro asombro por Dios, no podremos ayudar a otros, caeremos. Sobre todo los hombres internos, las mujeres que van a estar en el discipulado pronto. Mi hermana, no hay peor necedad que encontrarte trabajando con un grupo de hermanas, encontrarte trabajando con un grupo de hombres, hasta eso, fructificar, dar fruto, pero tú no lees la Biblia, tú no oras, tú no buscas del Señor. Es mejor que pares todo eso y te enfoques en tener tu tiempo con el Señor. Te enfoques en estar con tu Señor bien aguantado. Segundo, cuando tratemos de formar la imagen de Cristo en otros, en muchas ocasiones, ¿saben qué va a pasar? Vamos a sufrir, pero debemos seguir adelante con la verdad. Tercero, el resultado de la gracia no se limita a la salvación, se extiende a la santificación.
Hermano, la única forma que un creyente será más y más conforme a Cristo es reenfocándose cada día en el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, que seas tú, ayudándonos a cada uno de nosotros a conocer más y más tu gracia, Señor. Aun cuando fallemos, que podamos descansar en tu gracia, aun que estemos enredados ahora mismo en el pecado más sucio, más oscuro, más extravagante, que creemos que no tenemos derecho de volver a ser cristianos, de regresar, que recordemos que la gracia es suficiente para sacarnos de ahí. Y no solo sacarnos, para presentarnos delante de ti sin pecado y para volver a vivir para tu gloria, Señor. Padre, extiende esa gracia que trae paz, consolación, perdón sobre cada uno de mis hermanos, pero extiende esa gracia también sobre los hijos, los familiares que hay aquí que no te conocen, que te puedan conocer. Es Dios de la gracia, Señor. Es Dios que nos salvó cuando la ley tenía el pie en nuestro cuello. Es Dios que nos sacó cuando nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo estaban llenos de pecado. Cuando no merecíamos ser conocidos por ti, nos conoció y nos sacó de ahí. Ay Dios, Señor, ayúdanos a no cansarnos de vivir para ti, Señor. Ay Dios, ayúdanos a no cansarnos de amarte, Señor. Quita el egoísmo de nosotros, Señor. Quita el egocentrismo de nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar a la cruz y a seguir adelante pedaleando, Señor. A seguir caminando porque la meta no ha llegado, Señor. Y a saber que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a no tenernos tanta conmiseración y a ir de rodillas delante de ti, descansando del buen Señor que nos lleva de la mano. Que su Hijo Cristo expresó que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y también nos dio el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y tenemos esta palabra preciosa que hombres como Julianillo dieron la vida para que la Biblia fuera a muchos lugares. Ayúdanos a aprovechar este tesoro que tenemos en nuestras manos, Señor. Que eres tú hablando, Señor. Tú hablaste y el mundo se formó y tú nos hablas cada día a través de tu palabra y lo menospreciamos. Tenemos en poco tus palabras, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, no tengo nada más que decir, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.